Continuando con los elementos HTML, el siguiente es uno de los más importantes, creo yo, para el desarrollo de aplicaciones web en especial. Vamos a hablar un poco de los formularios. Primero que nada vamos a borrar el ejemplo de tabla que habíamos visto en el video pasado, ¿sí? Y vamos a hablar de el primer elemento del formulario, que es el contenedor del formulario, es el tag form. Los formularios, como ustedes sabrán, son en las aplicaciones web. Visualmente es por la manera en la cual nosotros podemos capturar información del usuario, ya sea para dar de alta o para realizar cualquier tipo de recepción de información de parte del usuario, lo podemos a través de hacer del formulario. También al mismo tiempo se pueden mostrar cosas, ¿no? A través de JavaScript se pueden rellenar el formulario con datos que vengan de un servidor o por cualquier eh, proceso de negocio que tenga nuestra aplicación. Pero bueno, vamos a ver lo básico que tiene un formulario, ¿sí? El elemento principal, la raíz, digamos, del formulario, igual que con la tabla, es el tag form, ¿sí? El atributo principal eh, que tiene el formulario, ¿sí? El formulario, primero que nada, es bueno saber que es así como el elemento section, ¿sí? Un tag que hace de contenedor más que nada, pero sí tiene un tag, un atributo muy importante que es el action. El action es la URL, ¿sí? Una URL eh, de algún servidor web nuestro que sirve para guardar datos, suponiendo cualquier nombre, ¿sí? Esta sería la acción, y cuando dice acción es a dónde se van a enviar los datos que están en los elementos del formulario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien haga clic en el botón Submit, que ya lo vamos a ver más adelante, el botón que hace el envío del formulario, lo que va a interpretar el navegador, nuestro browser, es que cuando se apriete ese botón, lo que tiene que hacer es tomar los datos, los pone dependiendo del método, que es otro atributo que vamos a ver ahora, que puede ser get o post, dependiendo del método que nosotros hayamos elegido en el formulario, se envía ya sea a través de esta URL los elementos que están en el formulario con los nombres y o a través de post lo pone lo que se llama el cuerpo del mensaje, que también es algo que probablemente se va a explicar más en detalle cuando se vea la parte de JavaScript y la parte de Angular, pero eh, es importante saber que estos dos atributos trabajan en conjunto, ¿sí? Y sirven para eso. Ya dentro del formulario, para ver los distintos elementos que tenemos, vamos a ver los dos más simples y básicos, que serían el input normal en una línea de texto y el text area, que sería el elemento que se utiliza para, por ejemplo, tomar un texto de varias líneas. Normalmente, en un ejemplo claro sería, por ejemplo, en un email, el input de una línea sería donde ustedes colocan el asunto o el correo electrónico, y por otro lado, el text area, el que se utilizaría para tomar el mensaje que se manda en el correo. Otro elemento que se usa en conjunto con lo que sería el input es el llamado label, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el label, que sería el texto que nosotros vemos asociado que siempre vemos acompañando a los valores de entrada. Y por otro lado tenemos nuestro elemento input. De la misma forma podemos tener nuestra descripción, que es el ejemplo más clásico, y tenemos nuestro text area. Como pueden ver, a diferencia el input es uno de los pocos elementos que se pueden cerrar en el mismo tag. En cambio, el text area,
es un elemento normal en el cual tenemos que tener un tag de apertura y un tag de cierre. Lo habíamos visto cuando veíamos la estructura básica de los elementos. Pero vamos a concentrarnos primero en el input normal. El input tiene un atributo muy importante que es el type, que define el tipo de texto o de valor que se va a ingresar a través del input. El usual es el tipo texto, ¿sí? Que les va a permitir ver, ingresar texto de manera normal. También tenemos un tipo number que este tipo va a hacer que el navegador interprete de manera diferente, entonces va a aplicar ciertas validaciones y le va a agregar ciertos controles distintos al input dependiendo del tipo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, un tipo email que va a hacer que el input sea de texto de una línea, pero a su vez le va a permitir al navegador validar que el texto que se ingresa sea un email válido, ¿sí? A su vez, tiene otras cuestiones semánticas, como por ejemplo que cuando en un dispositivo móvil, cuando se toque ese input, el teclado que se va a mostrar, les habrá pasado, van a ver que en el teclado tiene una arroba puesto en el teclado. Eso es porque ese input está esperando que sea un email. Entonces es una buena práctica usar el tipo correcto para que sea correctamente interpretado por el dispositivo. Un poco lo habíamos visto ya cuando veíamos todas las cuestiones de semántica. Otro también es el tipo password, que va a hacer que cuando ustedes escriban en este input se vean los asteriscos y no se pueda ver el dato. Para verlo con más claridad vamos a hacer varios inputs con distintos tipos. Por ejemplo, digamos que este es un texto, esto es un número, esto es un email, ¿sí? Esto es un password y un tipo que actualmente se está utilizando, que es una fecha, que es un tipo date. Entonces, password, email, number, ¿sí? Todo esto que estoy explicando, ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear y pueden por ahí adentrarse por ejemplo, este tipo de antes no estaba disponible y ahora se comenzó a utilizar. Entonces, es algo con lo que como desarrolladores ustedes se tienen que ir actualizando y estando al tanto de los nuevos usos o las nuevas posibilidades que hay, ¿no? El tipo date, ahora lo vamos a ver, nos da la posibilidad de eh, ingresar fechas con un input normal. Por supuesto, este tipo de va a ser reconocido siempre en los navegadores más nuevos, ¿no? Pero veamos. Fíjense que, bueno, está mostrando en una línea ahora ya una buena práctica respecto al formulario, ¿sí? Fíjense que tenemos un tipo texto en el cual uno puede poner, esto es un texto. El tipo número, fíjense que nos muestra un par de flechitas, ¿sí? Entonces, podemos, apretando con el botón, elegir el número. Si queremos escribir, vamos a ver que no nos deja escribir. ¿Sí? El navegador no nos deja escribir. El único carácter que nos permite es la E, por el caso de que nosotros queramos decir que es un número exponencial, una cuestión más de navegador y de JavaScript, pero solamente nos permite ingresar números. El email, por ejemplo, se ve igual que el texto, pero si yo quiero comenzar a escribir, ¿sí? Solamente eh, nos va a permitir tener atributos, ya lo vamos a ver más adelante, que nos indica que si este email es válido o no. En el caso del password, como escribo, podemos ver que nos muestra los asteriscos. Ya que tenemos el tipo date, si ustedes se fijan, nos aparece con este formato de fecha. Y si nosotros tocamos el icono, nos muestra este pequeño date picker, ¿cómo se llama? Para capturar la dirección que nosotros queramos. Cuando la tocamos, vemos que nos muestra la fecha. Al mismo tiempo, nosotros podemos ver utilizando el teclado o escribiendo. Fíjense que yo acá quise poner un día que no sea un día válido. Si quisiera escribir algo, por ejemplo, un 32, no me lo permite, me deja solamente poner un 31, yo lo escribí con el teclado. ¿Sí? Y si me voy hacia arriba con los números del teclado, me muestra el 1 y para abajo un 31. Esto
tiene que ver con lo que les decía, en base a la semántica, nos permite de esta manera validar o que el navegador controle el ingreso para facilitar la experiencia del usuario. Una práctica que se hace normalmente en los formularios es siempre colocar entre párrafos, ¿no? Los elementos del formulario, ¿sí? Para que se muestre en cada elemento en una línea, ¿sí? Como habíamos visto, dentro de de los usos del formulario, de los elementos de texto, el password se utilizaba, el párrafo se utilizaba para marcar que el contenido debía ser tratado como un elemento como bloque, entonces se podía utilizar. Otros lo que les gusta hacer es utilizar, qué sé yo, un div y se le ponen estilos para que se comporte ese div como un párrafo justamente. Pero nosotros para simplificar y usar solamente los elementos básicos vamos a usar párrafos y vamos a ver cómo el formulario ahora aparece uno en cada línea, ¿sí? Inclusive acá el label se podría estilar para que el texto se muestre por arriba, otro tipo de fuente, otro tamaño. De la misma forma, estos inputs se pueden estilar para que se vean de manera diferente como ustedes los ven en los sitios web normal, que normalmente ingresamos, que no tienen esta visual tan simple como la vemos acá. El siguiente atributo del input es el value, ¿sí? Este nos permite setear un valor inicial en el input. Fíjese que si yo coloco acá una cadena de texto, se llama el valor inicial, al actualizar nos muestra de entrada, el valor que nos muestra es el valor inicial que acabamos de escribir, ¿no? Otro que también seguramente han visto en distintas web es el placeholder, que es el texto que se muestra como ayuda al usuario, si bien no es el valor en el texto, permite ver. Entonces, por ejemplo, en el caso del número, por ejemplo, podemos poner este es un número, ¿sí? Al actualizar, yo actualizo, se puede ver este texto que está como eh, con opacidad distinta, más transparente o en gris, por decirlo de alguna manera. Y cuando escribimos, este valor desaparece, ¿sí? Este es un atributo típico en los inputs que se utiliza. Y por último, otro que es muy importante para el envío del formulario es el atributo name del input. El name, ¿sí? Es la manera en la cual se va a identificar nuestro input, en el cual al enviarlo en el formulario. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo pongo distintos names que digan, por ejemplo, supongamos que este número era la edad, ¿sí? Este sea email, password, por ejemplo, y algo como fecha de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este formulario se envíe, la manera de en nuestro servidor identificar cada uno de estos valores va a ser a través de un objeto, eso ya lo van a ver en JavaScript, pero básicamente este objeto tendría un formato como este, en el cual de esta manera se delimita lo que es un objeto, eso lo quedará para más adelante, pero este va a tener, por ejemplo, un atributo, se le dice de esa manera, con el valor que está en el name, por ejemplo. Para el primer input será texto, 2 puntos, y el valor que esté en el input que haya ingresado el usuario. Valor ingresado por el usuario, ¿sí? Esto va a tener una coma y el siguiente valor va a ser, por ejemplo, va a ser en nuestro formulario el campo edad. Entonces, vamos a tener la edad y podría ser 14.
el email, el valor que haya ingresado, su email, @gmail.com, y de la misma forma serán password, email y fecha de nacimiento. Es muy importante tener el name para cada input porque si no, el formulario cuando se envíe no va a tener, no se va a saber cómo identificar cada uno de los campos, ¿sí? Por último, un campo adicional que también es una buena práctica como elemento formulario es colocar un ID. Normalmente el ID es el mismo que el name, ¿sí? Porque normalmente este name es único. Y lo que se hace con esto, en nuestro campo label, hay un atributo que de paso se explica, es el atributo for, que el valor de este for debe ser el ID del input al cual este label le escribe. Esto va a ser importante para, como cuando hablamos de elementos con semántica, de que los distintos dispositivos que brindan accesibilidad puedan, por ejemplo, en un dispositivo que lee el formulario para alguien que no es vidente, eh, saber cuando se toca este input cuál es la descripción que quizás tiene que leer para ese input. En este caso será texto por este label que nosotros tenemos identificado. De la misma forma, para el número será edad, suponiendo que nuestro ID sea edad aquí. ¿Sí? Es una buena práctica utilizar siempre el atributo for para los labels para mejorar la accesibilidad y también, bueno, habla de la calidad de nuestro código como desarrolladores. Luego de haber visto los inputs de una línea, nos queda por ver el text area, que sería el input que nos permite ingresar textos en varias líneas. Particularidad de este input con respecto al anterior es que, por ejemplo, el valor inicial no se coloca en la propiedad value, sino se puede ingresar directamente dentro de los tags del elemento. Entonces, esto es una descripción. Podría ser nuestro primer valor inicial para el input. Se mantiene la propiedad name y el ID para utilizar el elemento label, como habíamos visto anteriormente. El text area, como decíamos, con todas las reglas de semántica, el elemento que se espera que se utilice para ingresar texto de varias líneas. El browser lo representa de esta manera, permite con una flechita agrandar o achicar, es una de las características que tiene este input, ¿no? No hay mucho más que decir que eso. Obviamente se puede estilar luego para mostrarse de distintas maneras, pero es el input específico para este tipo de datos que se tiene que utilizar cuando se espera que el usuario ingrese cadenas de texto largos en los cuales principalmente necesita insertar nuevas líneas, ¿no?, en el texto que van a poner.